pues al menos tendríamos que considerar que en la cuestión propia de sus proyectos, pues ya en cuestión, por ejemplo, de hacer la mini presentación o algo por el estilo que podríamos a lo mejor contemplar, tendría que ser el 26, quizás. Bueno, en este caso nosotros tendríamos el 24, que es cuando nos vemos. Sí, 24, para que ustedes también puedan contemplar la cuestión del avance que podríamos tener y sobre todo, bueno, más que avance es ya la cuestión de término y culminación a lo mejor de su propio proyecto, pero pues para que vayan avanzando. Voy a tratar a lo mejor de, en cuestión de sus evidencias, a lo mejor tratar de solamente mostrarles y que ustedes pues también vayan aplicándola a su proyecto y que eso ya va a ser considerado la evidencia que puedan ustedes implementar, pero pues es importante pues que entreguen lo que les puedan solicitar. Si va a ser a lo mejor la cuestión del trabajo por equipo, pues ya el equipo tendrá que enviar la evidencia, ¿no? Que podríamos estar trabajando. ¿Ok? Bueno, parte del tema que nos hace falta, y lo vamos a contemplar rápidamente para que ustedes también tengan una idea y también a lo mejor quizás saber todo el caminito que quizás deberíamos de seguir para que podamos registrar nuestro proyecto, o al menos dónde tendríamos que estar a lo mejor indagando en cuestión de, ok, dónde tengo que entrar y considerar y contemplar todo lo que ustedes a lo mejor elaboran en cuanto a proyectos, ¿ok? Entonces, al menos yo les sugiero por equipos, quizás, tener un nombre de equipo, un nombre como de mini empresa de desarrollo, para que ustedes pues también puedan trabajar sobre esto y que al menos ustedes puedan contemplar también. ¿Por qué no subir su propio proyecto a internet y que también puedan a lo mejor hacer referencia a él como un sitio ya establecido, que ustedes puedan a lo mejor subirlo y cuando tengamos que hacer la documentación que nos están pidiendo, al menos, que sería un aviso de privacidad y sería también unos términos y condiciones, pues contemplar que nos vamos a basar en ello. ¿Ok? Entonces, para que pues también comiencen a hacer las pruebas y revisar dónde podrían alojar su proyecto para que pueda ser visualizado desde internet. A lo mejor vamos a encontrar ciertas limitaciones, pero pues creo que sería bastante bueno que pudieran hacerlo. Si no se puede, pues al menos en la cuestión de la prueba, pues que se pueda mostrar y obviamente demostrar que funciona el proyecto y que va encaminado a la resolución de un problema. Creo que la gran mayoría también deberíamos de contemplar, ¿no? Las cuestiones a lo mejor de modificaciones, las cuestiones a lo mejor de proyecto, a lo mejor que puedan tener, es importante buscarle la mejora que puedan implementar. Creo que ese siempre ha sido el objetivo en la cuestión de las propias materias, pero pues que ustedes a lo mejor observen las mejoras que puedan establecer. Llevan una materia, obviamente, de inteligencia artificial que podrían colocar como nuevo término. No sé si les han dejado algún proyecto de inteligencia artificial, pero, por ejemplo, y eso creo que podría ser a lo mejor lo más acercado a contemplando que hay muchos aspectos que pudieran a lo mejor estar mejorando dentro del aspecto de inteligencia artificial que pudieran también considerar. Unos ejemplos más o menos que encontré y que podría a lo mejor por ejemplo de enfermería. Sensores biomédicos que recaban datos son utilizados para generar tratamientos personalizados y ajustados, incluso continuamente. Y eso a lo mejor dirían ustedes, ¿cómo lo puedo implementar dentro de mi proyecto? En cuestión, bueno, aquí va a jugar la parte del manejo de datos y el manejo de información. Si mi proyecto puede recabar la información, creo que es completamente a lo mejor adecuado para que ustedes puedan contemplar que si es la cuestión, por ejemplo, del municipio y puede generar gráficas y puede generar información y puede enviar por correo electrónico, a lo mejor de acuerdo al tipo podríamos contemplar
otro que está llegando tarde. Les decía, poder contemplar a lo mejor qué aspectos podrían considerar para mejorar su proyecto y al menos que se vea mucho mejor. ¿Alguien tiene, bueno, en inteligencia artificial tienen algún proyecto en particular? No, no tienen nada. No, profe, bueno, que yo recuerde, no hay un proyecto así final como tal. Ok, pero ¿qué a lo mejor elementos están viendo ustedes que puedan decir, ok, eso lo podemos a lo mejor implementar en nuestro proyecto y mejorarlo? La lógica difusa es lo que ahorita estamos viendo. También vimos sobre, pues, no me acuerdo cómo se llama el otro, así que le mentiría. Pero sí hemos visto más. Ok. Ok, bueno, muy bien. En cuestión, pero ¿han visto algún software en específico o algo que les pueda ayudar? No sé, algo automatizado, algo por el estilo. NetLogo. NetLogo y Prolog es lo que hemos estado viendo y usando. Bueno, ok. Bueno, a lo mejor en la parte de generar a lo mejor una especie de bot o algo por el estilo que pueda ser hasta de ayuda. Bueno, de acuerdo a los tipos, a lo mejor, no sé, si alguna cuestión, y eso a lo mejor lo podemos implementar, sería así como que, de acuerdo a la aplicación, muchas veces el usuario no sabe qué hacer cuando entra y siempre hay una especie de fax o siempre hay a lo mejor alguna sección que indica, contáctame y te resuelvo, ¿no? Te ayuda, ¿no? Entonces, a lo mejor lo hemos visto en las tiendas en línea, cuando vas a comprar, automáticamente sale una especie de como de chat y automáticamente también te hace una especie de conversación o de acuerdo a las palabras que se vayan aprendiendo, pues automáticamente también puede estar respondiendo, que no es un chat donde vamos a tener que contratar a una persona que esté sentado a las 24 horas del día para contestarnos, sino que lo va a hacer a través de un bot. ¿Ok? Entonces, eso sería bastante llamativo en todos los proyectos, ¿no? Independientemente de cómo se puedan aplicar. En el caso de Alice para el gobierno, en el caso de Kevin para las escuelas, en el caso a lo mejor de Fátima para la cuestión a lo mejor de los profesores, etcétera, etcétera. Creo que en cuestión, sí, en cuestión, por ejemplo, de eso que pudieran a lo mejor establecer, podría ser bastante apreciado, ¿no? Entonces, y le da un realce súper a lo que podría ser su proyecto. Entonces, no sé si es mi internet o es mi computadora, pero veo que todo es lento. No, yo creo que no, Alexis, pero al menos en la implementación de un chatbot, y no es tan complicado, les recomiendo revisar algo que se llama Watson, que es de IBM, que corresponde a lo mejor a qué es lo que ha mejorado, bueno, que ha desarrollado algo mejor en cuestión de inteligencia artificial, bueno, darles las ideas a lo mejor que puedan implementar, creo que ya iba mucho en función de lo que podría platicarse. Por ejemplo, Bienes Raíces dice, ¿cómo lo podrían implementar? Digan, muchas de las cuestiones, y eso es lo que no quiero que caigan en sus proyectos, que ustedes puedan contemplar y decir, mi proyecto ya está terminado y por lo tanto ya no le voy a poder hacer, ya no le hago mejoras o ya no siempre buscamos pues, tratar de emprender y tratar de activar lo que sería su creatividad para que ustedes analicen dónde podría ser aplicado el proyecto o dónde podría ser orientado el proyecto. Por ejemplo, en la cuestión de la tienda o la cuestión de la tienda en línea que decía su compañero, creo que era
en cuestión de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo ya los comento como asesoría, ¿no? Para que ustedes también puedan trabajarlo. En la cuestión de bienes raíces dice juntar a vendedores y compradores mediante inteligencia artificial de manera similar como lo hacen las redes sociales o las tiendas en línea. ¿Por qué no? A lo mejor identifican, quiero comprar una casa a lo mejor en tal región y automáticamente podría decir, si va a ser en tal región, pues de acuerdo a mi inteligencia artificial determinar que quizás puedo como vendedor establecer o llenar una especie de formato que me pueda orientar y redirigir hacia donde puedan estar aplicados los que podrían ser los vendedores. Música, dice crear música en tiempo real para distintos escenarios. Eventos de videojuegos, dice el cual cambia de acuerdo a las circunstancias específicas de dichos escenarios. Y en esa cuestión a lo mejor sería, de hecho, uno de sus compañeros hizo un piano, no sé si lo recuerdan, lo observaban. Creo que fue. ¿Quién fue? Uno de un piano completo y de las partituras también, que es el de Francisco, que son dos cosas también distintas. Pero lo que íbamos para es prácticamente que sí se puede a lo mejor tratar de implementar y mejorar algo. Bueno, entonces les decía, en cuestión, por ejemplo, de administración de proyectos también, software que permite considerar factores externos como el pronóstico del tiempo, retraso en los aeropuertos, accidentes y cambios de valor de divisas. Que igual muchas veces en las tiendas decimos, cobramos por dólar, pero no hay una sección donde se actualice, ¿no? Siempre ponemos el dólar estándar y ya se aplica. Y marketing, y eso creo que lo preguntaba también Francisco, campañas de publicidad que puedan detectar el patrón de consumo de usuarios de tal manera que busquen atraer la atención de los que más gastan o la ubicación de las personas que más gastan o que compran un producto en particular. A lo mejor hay diferentes situaciones que podrían establecerse, ¿no? Unos pueden ser por inteligencia artificial. Les comentaba, y creo que el más sano que pudiera servirles sería a lo mejor Watson, que pudiese a lo mejor implementarse dentro de en cada proyecto. Entonces, para que pues lo contemplan y a lo mejor pueda servirles, ¿no? Para poderlo aplicar a sus propios proyectos. Toda la parte a lo mejor de trabajar con los proyectos, pues tienen que ir encaminados a que pues son ideas que ustedes pueden desarrollar y son ideas a lo mejor que pueden a lo mejor estar siempre mejorando. Y para eso hay una asociación que se encarga de poder verificar quizás intelectual. Es decir, si ustedes lo piensan, si ustedes lo crean de acuerdo a, pues creo que sus proyectos pueden tener una especie de patente o una especie de derechos de lo que ustedes pueden establecer, ¿no? Y es algo que yo no inventé, ¿sale? Entonces, al menos para que ustedes puedan considerar que esta se llama. Ok. ¿No me escuchas ahorita? ¿Me escuchas, Patricio, o no? Ok, Patricio. ¿Sí me escuchas? Sí, Patricio. Ok. Ok, va. Bueno, entonces les decía, bueno, todo lo que explicamos es en cuestiones a lo mejor en cuestiones de mejoras, voy a tratar de hablar más lento, porque luego me emociono y ya hablo más rápido y a lo mejor eso puede ser, bueno, les decía, todas las cuestiones de mejoras que se pueden implementar en los proyectos son mejoras que ustedes en algún momento pueden de cierta manera patentar o al menos considerar como una invención. Les decía, en México existe una asociación, bueno, en este caso se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y la cuestión de la propiedad intelectual, ustedes también tienen que diferenciar entre lo que se ocupa o lo que se desarrolla, lo que se escribe como código, a lo que se modifica como código.
Entonces hay dos cuestiones a lo mejor que ustedes pues también pueden contemplar. Pero la idea en general, por ejemplo, de acuerdo a lo que se les ocurra como proyecto y que puedan establecerlo, a lo mejor pueden tener mucha competencia en el mercado. Y eso es cierto. Competencia tanto de propios programadores como de propias aplicaciones que puedan ser similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Porque por ejemplo, de acuerdo a las ideas, las pueden patentar y de ahí pueden a lo mejor obtener regalías, como el ejemplo que les decía la vez anterior sobre unos alumnos, por ejemplo, que generaron una especie de aplicación para que se pudiera digitalizar las actas de nacimiento. Entonces, cada persona que detecte o que descargue su aplicación y que haga el proceso, están ganando 15 pesos por hacer ese proceso, ¿no? Y es así como que bastante sencillo, pero a lo que va es que pues se junta la parte del gobierno a lo mejor con los muchachos y hacen toda la cuestión de la liga. Creo que la otra parte que he observado, bueno, que he escuchado en cuestión de algunos muchachos que están trabajando en el gobierno, es también la parte de no eran las placas, era un papel también que es así como que un trámite. Trámites. Son trámites que se pueden hacer, por ejemplo, desde casa, como, no sé si han escuchado, no sé si escucharon, por ejemplo, a sus papás que tenían que pagar algo que se llama predial, o nunca se enteraron de eso, de esos gastos en casa. Pero pues toda persona que tiene casa tiene que pagar un impuesto y esa parte de impuesto me parece que se llama predial y es un proceso que tiene que ir uno a hacer una fila, hacer un pago, generar una ficha, hacer un pago, etcétera, etcétera. Y creo que la cuestión de ahora o lo que apenas se acaba de implementar como tal es que se pueda hacer en línea y puedan hacer todo el proceso y verificar todo el historial. ¿Y esto qué implicaba? Que se tendría que capturar y digitalizar todos los pagos que se han hecho. Es decir, se toma en cuenta la base de datos de años pasados para poderlos estar generando, ¿no? Entonces, de hecho, el gobierno también tiene implementado algo que se llama paperless, que es la parte de generar sus propias facturas. Es como, por ejemplo, cuando en algún momento les decía, un proyecto donde alguien me decía, necesito una constancia de estudios. ¿Y qué tendría que hacer? Ir a la escuela en un horario específico, hacer toda una fila, hacer el pago y después ir a recoger su constancia. Entonces, cuando ustedes podrían hacer el proceso de constancia o generar toda su documentación en línea, que es un proceso automático. Y eso también lo tenemos que contemplar en que no es porque sea automático, va a ser inteligencia artificial. Son dos, a lo mejor, conceptos bastante diferentes. Lo vamos a contemplar como inteligencia artificial cuando el ser humano a lo mejor va a intervenir lo menos posible, pero pues de cierta manera tiene que también estar trabajando. Ok, y para esto este instituto pues es el encargado de poder pues tratar de identificar, ¿no? Cómo nosotros, o al menos los que se van a encargar de poder hacer la cuestión del desarrollo, pues de cierta manera considerar y contemplar que sus proyectos pues tienen una validez. Ya depende de cada quien el seguimiento que le puede dar, depende de cada quien la innovación que pretenda a lo mejor establecer, el cambio, lo que lo hace distinto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa cuestión es lo que debemos de considerar y de ahí a lo mejor a lo mejor mi empeño quizás en poder hacer que ustedes puedan desarrollar su creatividad en cuestiones de ese tipo. ¿Ok? Y para eso, pues tenemos que considerar también que hay algo que se llama conservación de derechos y una especie de pagos que se tienen que hacer para poderlo contemplar. Y eso también, independientemente de la sección, ¿no? Hay gente que inventa aparatos, hay gente que inventa aparatos, hay gente que escribe a lo mejor cuestiones, a lo mejor de artículos, hay gente que escribe a lo mejor libros, hay gente que a lo mejor desarrolla programas y entonces ahí vienen o ahí caen ustedes, ¿no? Donde ustedes tendrán que conservar esa patente de información o al menos esa patente de uso, ¿no? Porque ustedes son los que lo están creando. Entonces, y si no, de manera legal hay una cuestión de asignación, donde pues si alguien está ocupando un proyecto que no le corresponde, pues también tendrían que contemplar. Dice, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente. Entonces, por eso les comentaba. Creo que es importante que ustedes pues también puedan considerar las cuestiones y las mejoras que se hacen a código.
¿les ha tocado documentar algún proyecto? ¿Les ha tocado documentar algún software en particular? O no sé, en cuestiones de mantenimiento de software que están viendo, en cuestiones del amor de calidad, o algo donde tienen que hacer una referencia, y muchas referencias se hacen a través de una asignación que se llama APA, que es una asociación de psicología americana que se encarga de decir, ok, si ocupas una parte de texto de algo, es importante hacer la referencia. Eso lo hacemos a lo mejor a una cuestión, ¿no? Bueno, estoy hablando de manera general, Aparicio. Para que ustedes contemplen que los documentos y la información también tiene que aplicarse. Entonces, lo mismo sucede para esto. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente en invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en la parte del comercio. Entonces, yo por eso les comentaba, creo que es importante que ustedes pues también comiencen a imaginarse cómo sería el nombre de su empresa, ¿no? El nombre de la empresa que pueden ocupar para que ustedes hagan referencia en la documentación que ustedes que tengamos que entregar al final, pero que consideramos que sería nuestra pequeña organización. Propiedad intelectual, ¿ok? Entonces, ¿qué se considera en la cuestión de propiedad intelectual y cómo podríamos clasificarlo? El primero es de marca, ¿no? ¿Por qué? Porque unos, por ejemplo, decimos hecho por tal marca y producto de tal marca. Entonces, porque unos exactamente tienen a lo mejor la cuestión de la propia idea como tal y otros los que se encargan de poderlo realizar. Entonces, también son cosas distintas que podríamos contemplar y que pues a su vez en su propio proyecto pues también se deben de considerar, ¿no? A lo mejor tenemos derechos de autor por código de software y tenemos marca porque también corresponde al propio proyecto. Por ejemplo, creo que se llaman Quantum. Kevin, ¿cómo se llaman? Quantum Speed, ¿no? Y eso también, ¿no? Y de acuerdo a la organización, a lo mejor en algún momento tendrán que contratar una administradora en cuanto a su propio proyecto, pero, por ejemplo, pues, si les preguntara en algún momento el significado de dónde viene y lo que representa para la empresa, etcétera, también tendría que estar generado, ¿no? Entonces, la otra materia que llevan, no me acuerdo no sé cómo se llama, de algo de financiero, pues en algún momento también tendrían que generar su misión, visión, etcétera, de todo lo que podría representar tener su propia empresa. Marca, ok, marca, diseño industrial, la forma del producto, dibujos, pantallas, iconos. Está hablando de manera general. Derechos de autor, código del software, manual de instrucciones, música, libros. Y eso también, independientemente, dirían ustedes, les piden un manual de usuario. Ay, pero es que el proyecto es muy simple, lo puede tener cualquier persona, ¿no? Y ya, ¿no? Nos deslindamos de hacer un manual de usuario, ¿no? Prefiero a lo mejor hacer dos hojitas y ya indicar que no es correcto. Ah, ojo, en la cuestión del desarrollo de manual de instrucciones, manual de usuarios, etcétera, todo se debe de escribir en tercera persona, que significa que siempre hay que decir, por ejemplo, decimos, se nos ocurrió, o al equipo, ¿no? El equipo estamos desarrollando, estamos escribiendo, y creo que en la cuestión de tercera persona siempre hay que considerar la parte del uso de los verbos que puedan servirles para poder realizar el escrito. Entonces, muchas veces en la cuestión de la revisión, pues ahí se nota que no es una plática coloquial, se debe de contemplar tercera persona porque en la cuestión del propio desarrollo señalamos, ¿no? Este documento presenta, este documento se relaciona, este documento se desarrolla con el fin, este documento. Entonces, estamos hablando de otra cosa, o al menos de la tercera persona como tal, tanto del propio documento como del propio proyecto. Entonces, para que ustedes contemplen en la cuestión de cómo se escriben este, este tipo de manuales, ¿no? Entonces, en la cuestión de los derechos de autor también, ¿qué implica? Les di el código, los manuales, música, libros, etcétera, ¿no? Patentes, pantallas, circuitos internos, batería, etcétera, etcétera. Si en algún momento ustedes dicen, a lo mejor mi proyecto puede ser ocupado por otras empresas, entonces tendríamos que identificar, ok, ¿dónde lo vamos a clasificar? Uno, en la cuestión de derechos de autor, obviamente, por la parte del código del software, y la otra, tal cual, a lo mejor, quizás como patente, en la cuestión del propio uso. Por ejemplo, no sé si han escuchado a lo mejor que hay algo de las quesadillas, no sé cómo se llama, que es como el color naranja. ¿Alguien sabe cómo es el nombre?
es como una mini empresa, pero, o sea, mini empresa, pero hay un montón de ellos. Entonces, a lo mejor ahí deberían de contemplar y considerar que eh, para poder trabajar o tener el nombre, a lo mejor como tal, ellos técnicamente están vendiendo la marca, ¿no? Y en algún momento, pues también están vendiendo lo que podría ser la patente de uso de cómo tendría que desarrollarse o elaborarse el producto. Por ejemplo, si hablamos de, creo que eran unas este, quesadillas o algo, permíteme. Bueno, entonces les decía, creo que la parte a lo mejor de poder contemplar, si lo vemos en una marca, ya me acordé, se llaman quecas o algo, ¿así? Entonces la marca como tal se ocupa y los colores y todo lo demás, pero también para poder trabajar dentro de él, pues se necesita parte quizás de lo que puede ser una patente de cómo a lo mejor se tiene que elaborar ese producto. Entonces creo que son muchas cuestiones a lo mejor que se contemplan y que también ustedes deberían de considerar. Si lo vamos a la parte del software, debemos de considerar también. Bueno, les decía, porque también debemos de considerar todo lo que podría implementarse en la cuestión de las mejoras. Creo que eso también debemos de considerar. Dice, propiedad intelectual. Para estos productos se desarrollan una serie de accesorios que son compatibles con los dispositivos, incrementando su valor en el mercado y fortaleciendo su marca. Ustedes espero que han escuchado la cuestión a lo mejor de artistas o algo así que cantan canciones y que las canciones las elaboran alguien que, bueno, los que son los autores de esas canciones, pues cobran regalías, ¿de acuerdo? Bueno, algo similar a esto. Si creo un aparato a lo mejor que necesita accesorios, pues también todos van en conjunto y también se gana dinero por ello. ¿Ok? Dice, de ahí su importancia una vez obtenido la protección correspondiente, sea una patente, un modelo de utilidad, diseño industrial, marca o, bueno, u otra protección en materia de propiedad intelectual, debe tener presente la conservación del derecho obtenido. Es decir, ustedes tienen que pagar al gobierno para que puedan ustedes contemplar que esto pueda ocuparse. Y pasa muchas veces así. Los contratan ustedes a lo mejor tienen una cuestión a lo mejor de idea, pero pues a lo mejor muchas veces como mini empresa no desarrollan estas cuestiones a lo mejor de propiedad intelectual en cuanto al software y por lo tanto, así como que muchas veces no lo dimensionamos y el proyecto se va a otra empresa o otra empresa, una empresa a lo mejor más grande que les pueda ofrecer a lo mejor, no sé, 100,000 pesos por la cuestión de una automatización de algo, de una mini tienda, de algo por el estilo. Entonces muchas veces ahí como que se pierde y el proyecto puede ser patentado por otra empresa. La obtención del título correspondiente, cubrir los montos de las anualidades, renovación de los derechos, declaración del uso real y efectivo, ¿no? Entonces, los dominios, dónde se pueden ocupar y quién los organiza. Traten de revisar, por ejemplo, qué hace Nick MX e ICANN también. Profe, ya nos escucha, profe.
A ver, de acuerdo a esto, más o menos identificamos lo siguiente. Bueno, les decía hace ratito las cuestiones de organizaciones, las cuestiones a lo mejor de la parte de los proyectos, pues siempre contemplamos cómo es el diseño, siempre contemplamos a lo mejor la parte este, de la propia idea, siempre se contempla también la parte a lo mejor de cómo se puede vender, etcétera, todo lo que pueda implementar su propio proyecto. Decía, una de las cosas que podemos a lo mejor colocar sería en la cuestión de su proyecto, a lo mejor contemplar a lo mejor la parte de una especie como de comercial o algo por el estilo. La parte de comercial o algo por el estilo que se pueda generar de su propio proyecto para venderlo, porque eso es lo que también tenemos que buscar, que puedan observar que su proyecto pueda ser vendible y eso lo hemos platicado muchas veces y en grandes ocasiones, ¿ok? Toda la parte a lo mejor es dentro de esta, a lo mejor, página, en la cuestión del INPI, que ustedes puedan a lo mejor entrar y observar y navegar también todo lo que pueda a lo mejor contemplarse, que ustedes puedan hacer una especie de revisión para que puedan considerar qué debo de pagar a lo mejor para poderlo hacer o para poder acreditar el proyecto, mi producto. Todo es en la cuestión, por ejemplo, de diferentes formatos que también ustedes tendrían que estar leyendo y que también considerar en algún momento cómo sería. Bueno, dentro de lo que trae, esta presentación la trae el gobierno, tal cual así como está. Dice, por ejemplo, renovación de un registro de marca, por ejemplo, cuesta más 2.500, declaración del uso de marca 985, y acá más o menos tenemos la cuestión también de los años de protección. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, en cuestión de alguna patente quizás que se pueda perder, si ya no se renueva, pues automáticamente es libre y cada quien lo podrá volver a registrar. No sé si han escuchado, hay bastantes programas sobre este tipo de cosas. Patente, invento que demuestra ser nuevo, actividad inventiva, no se deduzca de forma evidente y contenga una aplicación industrial, producto o proceso, para saber en cuál también puede caer. Se puede tener una protección, por ejemplo, de 20 años. Modelo de utilidad. Modificaciones a inventos o herramientas ya existentes con la finalidad de que tengan un mejor desempeño. No se consideran procesos ni formulaciones de 10 años. Modelo industrial, formas tridimensionales que le dan apariencia especial en un producto. Bueno, eso va más en función quizás de aparatos, pero la producción puede ser de 5 hasta 25 años. Dibujo industrial, combinación de trazos, líneas, colores que adornan un producto con la que tiene apariencia especial. Y esto también podría ir en la cuestión de su propia marca de proyecto. Y también siempre caemos en la parte donde les digo, es que tenemos que considerar los colores y puede tener su propia aplicación. Y eso también se patenta, ¿no? Entonces, y eso lo observamos, ¿no? De hecho, lo podemos mirar más o menos en cada cuestión de gobierno. Ustedes lo ven, no lo hacen con patente, pero lo que voy es que cada quien, por ejemplo, el gobierno propio, federal, tiene su propia identidad, ¿no? Entonces, todo lo vemos a lo mejor en colores de este tipo, que son como una especie de marrón y colores verdes y con el logotipo siempre del escudo, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones, a lo mejor, que los hacen, a lo mejor, distintos, ¿no? Hay un proceso tal cual que tenemos que lograr para poder hacer parte de ese pago. Vamos a tratar de quizás entrar en algún momento, para que lo vayamos viendo de manera ya formal, pero pues hay que hacer a lo mejor una especie de pago. Dice, requisitos de patentabilidad. La creación del intelecto que no se haya hecho del conocimiento público mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Y ahí tenemos que tener un poco de cuidado también. ¿Por qué? Porque algunas cuestiones también que se puedan ocupar, pueden ser, y sobre todo APIs o algo que puedan ustedes considerar, pues también tendrían que tenerse en referencia, es decir, lo debo de contemplar por si en algún momento lo quisieran realizar ustedes. Actividad inventiva, proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente.
para un técnico en la materia, tomando en cuenta los conocimientos técnicos que forman parte de lo que ya se conoce, ¿no? Aquí es prácticamente igual, corresponde a la cuestión del uso de la creatividad. Aplicación industrial, posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama o actividad industrial. Y aquí también dirían, ¿podría caer mi proyecto en esto? A lo mejor sí podría caer si el proyecto ayuda a algo. Por ejemplo, no sé, imagínense que su proyecto se conecta a una impresora 3D. Solamente con hacer ese proceso automáticamente podría ocuparse como tal. ¿Me explico? O, por ejemplo, ¿por qué no en la cuestión de quizás de uso de modelos en tercera dimensión, sobre todo a lo mejor quizás usar QRs o generar una aplicación que pueda visualizar una imagen en tercera dimensión o en tercera dimensión en realidad aumentada? También podría aplicarse porque a lo mejor, no sé si quiero hacer una realidad aumentada donde permita en un cuarto a lo mejor o simplemente una habitación colocar muebles de manera virtual y más o menos simular cómo se vería, también podría caer. ¿Ok? Bueno, entonces toda la cuestión, voy a tratar de subirles este link para que ustedes lo puedan a lo mejor apreciar y que ustedes pues también puedan explorar un poquito la cuestión de cómo se tiene que hacer. Pago de tarifa correspondiente. Muchas de las cosas en la parte de esta cuestión a lo mejor que nos pueda ayudar, pues se tienen que estar pagando. Entonces, muchas veces por este tipo de situaciones a lo mejor consideramos, es que nos están cobrando por patentar un producto, por proteger nuestro proyecto tanto dinero, ¿no? Pero si lo vemos a la larga, creo que es importante que ustedes puedan contemplar que si ustedes protegen sus proyectos, pues ustedes los podrán ocupar cuando ustedes consideren o también los podrán vender en algún momento, ¿no? Entonces, creo que esta es la que debemos de revisar para que ustedes pues también puedan obtener esto, ¿no? Entonces, la cuestión de ustedes tendrían que entrar se llama, para que lo tengan pendiente, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. ¿Ok? Dirían, me interesa a lo mejor que ustedes puedan revisar la página, que ustedes puedan contemplar a lo mejor los precios que les están cobrando o que pueden cobrar por hacerlo. No quiere decir que lo registren como tal, pero al menos tengan una idea de dónde tendrían que hacer el proceso como tal. De hecho, me parece que en el estado también hay una parte que se encarga de hacer esto, pero para que ustedes pues también puedan contemplar. Lo que me interesaría aquí sería más o menos hacer una especie de diagrama de flujo donde ustedes puedan decir, ok, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde me tengo que registrar? ¿Cuánto tengo que pagar para poder patentar mi proyecto? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Eso lo pueden hacer por equipo. Por ejemplo, de acuerdo al equipo a lo mejor de Paulo, ¿cómo sería el proceso de patentar un proyecto, su proyecto? Para el equipo de Fátima, los pasos para poder patentar también su proyecto. Alice, igual, en la cuestión de cómo sería todo el diagrama de flujo que me va a servir para poder patentar el proyecto. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Pregunta, pregunta? A ver, ¿qué tienen que hacer entonces? Ok, aquí, por ejemplo, también, bueno, es de manera general, pero creo que en la parte del Estado lo hace la SEIC. La Se- sí, en el Estado lo hace la SEIC, me parece, para que ustedes pues también se den una vuelta por ahí. Todo va de acuerdo al propio proyecto, ¿ok? ¿Cómo van con la cuestión de implementar las cosas nuevas de encriptación, de captcha y todo lo demás? ¿Vamos bien o todavía o cómo?
Ok. Bueno, ayer fue la presentación de su proyecto, Alexis, bueno, esperaba ver algún captcha o algo por el estilo, pero no había. Pero pues digo, espero más adelante poderlo ver y que lo puedan implementar en sus trabajos. Ok, Pedro, ¿con quién estás, Pedro? ¿Quieres equipo? Pedro. Bueno, ok. El que les da más seguridad, Alexis, sería el de Google. Bueno, realmente la parte de no ser robot, ¿no? Entonces, eso también así como que incrementa mayor la fiabilidad en cada proyecto, ¿no? Y eso es recomendado para que lo puedan aplicar. Ok, bueno, mañana necesito que Sushan funcione para que veamos un ejemplo, otro ejemplo en la parte también de la cuestión de seguridad y que pues también comencemos a platicar todo lo que, aparte de lo que sería su proyecto y cómo, bueno, qué debe contentar, ¿no? Revisar más o menos a detalle qué es lo que debemos implementarle, su lista que tanto deseaban, este, para que vayan viendo los puntos que son necesarios y que también deben de contemplar. ¿Estamos? ¿Pregunta? Ok, Alexis. Muy bien. Ok, entonces su actividad va a ser crear un diagrama de flujo sobre la cuestión de toda la patente o cómo que tengo que registrar mi proyecto. ¿Sale? No lo tienen que, bueno, si alguien quiere registrar su proyecto, igual lo puede hacer, pero pues igual si implica un costo y algo por el estilo, pues por el momento pues no, pero sí, este, si lo quieren hacer, adelante, ¿no? Y eso es bastante recomendable. Estamos. Nos vemos mañana para hacer la otra parte del ejercicio que nos falta, ya para completar y comenzar a trabajar y observar más bien, ¿no? La cuestión de sus propias mejoras de proyecto, ¿no? Técnicamente tendríamos, contemple como fecha 24 para poder hacer quizás toda la cuestión de muestra del proyecto, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan que también nos van a dar una fecha de exposición de proyectos. No sé si las comentaron, Alice por ahí, no, creo que ya se fue. Pero cuando tenga la fecha ya tal cual exacta, se los voy a comentar, pero pues si podría ser, tendría que ser. Sí, el 24 ya debería estar terminado el proyecto, Patricio. ¿Sale? Ok, nos vemos mañana entonces para la práctica.